De hecho, la gente no sabe que la profecía es un espíritu. La donde acabamos de leer dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, cuando tú te das cuenta, Eliseo hizo algo en la antigüedad, y es que él era profeta de Dios. Sin embargo, el espíritu en el momento de la profecía no estaba en él. ¿Qué él dijo? Hagan el sonido, busquen los tañedores, para que cuando el sonido suene, entonces venga el espíritu de la profecía sobre mí y yo pueda profetizar. Aunque el llamado estaba en él y el oficio, el espíritu para profetizar no estaba en él. Por eso la adoración tiene una conexión profunda con la Biblia. Bueno, me gusta hablar Biblia. La Biblia dice que había un hombre llamado Saúl. No era profeta. Se juntó con los profetas y la unción profética, que en estos tiempos, si te das cuenta, la iglesia, el mismo pueblo de Dios, es duro decirlo, está atacando al testimonio de Jesús. Que cuando tú atacas a un profeta, yo sé que hay muchos sinvergüenzos. Sé que hay mucha gente diciendo así dice Dios. Sé que hay mucha gente buscando nombres en redes sociales para ir a decirle a la gente tú te llamas fulano. Sé que eso es un don manipulado, pero no podemos globalizarlo porque hay gente que son reales, gente que son genuinos, hay gente que no tienen redes sociales y llaman por nombre. Por ejemplo, en estos días, el viernes pasado, yo estuve predicando en una actividad y yo estaba predicando en ese lugar y recuerdo que yo no tengo redes sociales, yo no tengo Facebook. Yo dije, hay una mujer que está aquí y ella vive al lado de una mujer que se llama María y es bruja. La mujer cayó danzando en un contén. Ahora yo te pregunto, ¿cómo yo me puedo entrar a sus redes a saber que al lado de ella vive una mujer que se llama... Familia, que la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a un segmento más de tu programa Ven y Ve Oficial, donde la palabra de Dios tiene mayor prioridad. Está con ustedes su hermano evidente Manuel Acosta, y para mí es más que un sumo gozo estar acompañado de un excelente hombre de Dios que nos va a edificar con un testimonio sobrenatural para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Vamos a darle, sin más preámbulo, espacio para que él se esté presentando. Bien, bien, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el eterno Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas. Nos alegramos y nos gozamos de poder estar en esta plataforma para darle la gloria y la honra a Dios y testificar de las cosas que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Ojo, Dios ha estado haciendo. Es importante cuando reconocemos que de Dios es el poder. Cuando tú reconoces que de Dios es el poder, es ahí donde ya tú quitas tu persona y reconoces que no lo haces tú, sino que lo hace Dios. Respondemos al nombre de David Frías, siervo de Cristo igual que usted, entendiendo que aquí el grande es Dios. No nos andamos anunciando ni como profeta ni como evangelista, simplemente siervo de Cristo. Nos congregamos en la iglesia Arca de Noé, nuestro pastor Martín Mateo, y él está al servicio de que estemos en esta plataforma hablando de la grandeza de Dios y testificando de la palabra del Señor. Creo que tienes un texto preparado ahí en Q. Vamos a darte rápidamente un espacio para que suelte de una vez y entremos en materia sobre lo que se va a tocar. Gloria a Dios. Bien, la palabra de Dios la vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Por ser palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria al nombre de Dios. Mío. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz. Te damos la gloria a ti y te pedimos que tú seas el centro de todo testimonio y de toda palabra que se vaya a hablar en este canal, Dios mío, que sea de edificación y de crecimiento para muchas vidas, Dios mío, que hoy quieren crecer y conocerte. Te daremos la gloria a ti, pase lo que pase, porque tuya es, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. David, yo quiero hacerte una pregunta antes de que entremos en desarrollo del tema base principal de conversatorio. Para ti, ¿qué significa la palabra profecía? Bien, la palabra profecía es un mensaje de Dios hacia una persona que te lleva a tu conocer el futuro. Por ejemplo, cuando una persona te da una profecía, esa persona te dice, en tal día te va a acontecer tal cosa. O Dios dijo de ti que te va a acontecer tal cosa. Por eso, cuando tú entras a la palabra, te va a dar cuenta. El profeta tiene el acceso de entrar a conocer lo que ya Dios desde la eternidad escribió de ti.
Por eso, Dios. si tú notas, David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas palabras de mí. Lo que yo siento a Dios terrible. Sí, estamos iniciando. Lo que David estaba diciendo era que en el libro de Dios ya había escrito todo lo que iba a acontecer con David en toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento quizá no hubo un profeta que le dijera a David, contigo va a acontecer esto, con esto, esto, con esto. Si te das cuenta, Samuel fue profeta de Dios fiel, la cual dice la Biblia que no hubo palabra de él que haya quedado sin cumplimiento. Dios. De hecho, él le dijo, mira, Saúl, te vas a ir por aquí, te va a encontrar con un hombre así, así. Y todo lo que él le dijo, así mismo aconteció. O sea, él prácticamente lo anticipó, le dijo, mira, vete de camino y todo lo que te va a acontecer, y eso así mismo pasó. Entonces, hoy en día la gente confunde la palabra profecía con cualquier tipo de palabra que un hombre te pueda dar. Por ejemplo, la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero muchas veces, así te dice Dios, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros, sí, pero cuando tú hablas de una profecía, tú estás hablando de un mensaje. Por ejemplo, Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué le dijo? Le dijo, el año que viene, perdón, a la tsunamita, tendrás un hijo y lo abrazarás para esta fecha. Si te das cuenta, eso es una profecía. ¿Qué pasó? Él le dijo lo que iba a pasar en un futuro con ellos. Ahora, cuando tú hablas de la ciencia, ya la ciencia es lo que te lleva al pasado, a conocer cosas que están ahí. O sea, la profecía que tiene que ver con lo que es predecir el futuro de alguien Sí, exactamente. o de algo. Exactamente. Y la ciencia es tú predecir lo del pasado, o sea, O lo presente, conocer lo exactamente. oculto que tú tuviste como experiencia en un pasado o el presente. Exactamente, o los que estén presentes. Por ejemplo, la ciencia es conocer, la ciencia te anticipa. Con la ciencia tú puedes tener lo que es el conocimiento de un hombre, de una enfermedad, ir a un pasado. Por ejemplo, a Jesús se le decían que él era profeta. Sin embargo, cuando tú te das cuenta, una de las cosas que Jesús hizo con Natanael fue que él se fue a la ciencia. Nota que cuando Natanael dice que si acaso de Israel podía hacer algo bueno, ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve. Cuando Felipe le dice ven y ve, entonces Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Eso es ciencia, lo conoció. Luego él dice, ¿cómo me conoce? Él dice, antes que Felipe te fuese a buscar, yo te vi debajo de la Si higuera. tú supieras que de ahí fue sacado ese nombre del canal, ven y ve. Gloria a Dios. Mira dónde el Espíritu le está metiendo. ¿Entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué Dios pasa? mío. Que Jesús lo que hizo fue que anticipó, le recordó que donde él estaba ya Jesús lo había visto. Por eso el profeta, hoy en día tenemos una generación que se quiere llamar profeta y Sí. no opera en lo que ciertamente es una profecía. Por eso la gente malinterpreta y dice, yo soy un profeta porque un día el Espíritu se movió en una unción profética y esa persona profetizó. De hecho, la gente no sabe que la profecía es un espíritu. Dios Por mío. eso la Biblia, donde acabamos de leer, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, cuando tú te das cuenta, Eliseo hizo algo en la antigüedad y es que él era profeta de Dios. Sin embargo, el espíritu en el momento de la profecía no estaba en él. ¿Qué él dijo? Hagan el sonido, busquen los tañedores para que cuando el sonido suene, entonces venga el espíritu de la profecía sobre mí y yo pueda profetizar. O sea, que no estaba en él el espíritu de la profecía. Aunque el llamado estaba en él y el oficio, el espíritu para profetizar no estaba en él. Por eso la adoración tiene una conexión profunda con lo profético. Eso te iba a preguntar, que si una persona puede profetizar sin tener el don profético. Sí, porque existe lo que son tres cosas. Está el don profético, está el profeta de oficio y está la unción profética. Una persona no es profeta y al haber una unción profética, la persona puede profetizar en ese momento. Biblia, bueno, me gusta hablar Biblia. La Biblia dice que había un hombre llamado Saúl. No era profeta. Sin embargo, se juntó con los profetas y la unción profética. Le cayó. ¿Tú entiendes? Mío. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que en estos tiempos, si te das cuenta, la iglesia, el mismo pueblo de Dios, es duro decirlo, está atacando al testimonio de Jesús. Dios mío. Porque cuando tú atacas a un profeta, yo sé que hay muchos sinvergüenzos. Sé que hay mucha gente diciendo así dice Dios. Sé que hay mucha gente buscando nombre en redes sociales para ir a decirle a la gente tú te llamas fulano. Sé que eso es un don manipulado, pero no podemos globalizarlo porque hay gente que son reales. Wow, que son genuinos. Hay gente que son genuinos, hay gente que no tienen redes sociales y llaman por nombre. Por ejemplo, en estos días, el viernes pasado, yo estuve predicando en una actividad y yo estaba predicando en ese lugar y recuerdo que yo no tengo redes sociales, yo no tengo Facebook. Yo dije, hay una mujer que está aquí
Y ella vive al lado de una mujer que se llama María y es bruja. La mujer cayó danzando en un contén. Ahora yo te pregunto, ¿cómo yo me puedo entrar a sus redes a saber que al lado de ella vive una mujer que se llama María y que es bruja? Dios mío. O sea, no hay evidencia de que tú digas que fue en las redes. Ese detalle tú no lo puedes descubrir. No hay forma de descubrirlo en las redes. Entonces, es importante que tú entiendas. Tú puedes en las redes buscar un familiar de alguien y decir el apellido tuyo es tal. Sí, claro. Porque existe eso, mucha gente lo hace. Ahora, hay un rema que respalda al que lo hace genuinamente de parte de Dios. Porque lo que pasa es, en estos tiempos, con el error profético de mucha gente, es que la gente tiene un gran deseo por profetizar. Y tú no puedes desear profetizar, aunque anheles hacerlo. Una cosa es anhelarlo y otra cosa es tú desearlo. Varón, ¿cómo así? Cuando yo anhelo es como Pablo dice, anhelen los dones. Pero cuando yo deseo es muchas veces busco pensamiento para decir que Dios dijo cuando Dios no ha hablado. O sea, hay personas que el día que no profetizan a alguien se sienten enfermos. Sí, ¿sabe por qué? Porque la profecía no es un mensaje buscado, es un mensaje que llega a tu espíritu. Revelado. O sea, si tú te das cuenta, la profecía, por ejemplo, en los nombres, en los apellidos, en todas esas cosas, eso no es algo que tú buscas. Cuando tú lo buscas con tu mente, vas a cometer errores. Porque tú vas a estar diciendo, ¿será María que se llama? No es María, probablemente Madeline que se llama. Pero tú, por la intuición de tu mente, buscaste María y dijiste María y te equivocas. Entonces la gente dice, Dios no habla, Dios habla. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a separar la voz de Dios. La voz de Dios trae paz y se recibe. Por ejemplo, cuando estoy orando en el secreto debajo de mi cama, mientras intercedo, Dios me permite ver visiones. Y yo recuerdo que días atrás estoy orando y mientras estoy orando, el Espíritu Santo me está hablando de una mujer llamada Madeline. Yo me tocaba predicar ese día. Pero esa Madeline que yo conocía, por la cual me llegó a la mente, literalmente tiene 2 hijas. Una de ellas se llama Altagracia y la otra se llama Anabel. En ese momento yo estoy orando, pero cuando estoy orando, el Espíritu Santo me llega y yo sigo orando y me sigue llegando Madeline, Madeline, Madeline. Y yo, ¿pero qué es esto? Cuando le dije, Señor, ¿qué es esto? El Espíritu me dijo, vas a llamar a una mujer llamada Madeline en el lugar donde vas a predicar. Cuando yo llego, literalmente, yo me paro a predicar, comienzo a fluir. Cuando el rema viene sobre mí, que el Espíritu viene sobre mí, digo, esa mujer que está allá, Madeline, Dios me habló de ti. Y cuando le dije, veo esto con esto, contigo, esto con esto, y veo una mujer que va a ser bendecida por Dios a través de ti, y se llama Anabel, la mujer se paró danzando. Luego en eso yo le dije, veo también que hay una mujer que la cual ha orado por ti y tú has orado mucho por esa mujer. Y hay un clamor intensivo en Dios en la cual tú has identificado mucho en ese clamor y viene cumplimiento sobre esa mujer. Se llama Altagracia. La mujer se paró danzando, prendía. Pero ¿qué pasa? Dios. Yo sé que de quien Dios me habló se llamaba Madeline y sus 2 hijas se llamaban Anabel y Altagracia. Ahora bien, ¿cómo yo podía conocer que Dios le estaba hablando de esa mujer, de esas 2 personas? Cuando la mujer se paró a testificar en el culto, por cierto, no era de esa iglesia, no hay evidencia de Facebook, no hay evidencia de redes sociales porque no se congregaba ahí. La mujer, ¿qué sucedió? La mujer se paró y dijo, ese joven no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Cuando mencionó mi nombre me impactó porque es fácil llamar a María. Pero decir Madeline no es fácil, decía ella. Y ella dice, y Anabel es mi jefa de trabajo y Altagracia es mi mamá. Ay, padre. Siento a Dios fuerte. Entonces, ya ella comenzó a testificar lo que estaba pasando, lo que había sucedido en el momento, porque muchas veces tú llamas a alguien por nombre y la gente muchas veces no te testifica. En estos días estoy sentado en mi iglesia, en mi congregación, y yo fui a predicar a una iglesia hace unos meses atrás, y se para una sierva, y dice, el varón aquí fue a la iglesia donde yo me congregaba una vez, y él predicando, me mencionó una mujer llamada Ruth, y él me dijo una palabra que yo sé que fue Dios que lo usó, porque él no se acuerda de eso, literal, no me acordaba. Literalmente, la mujer dice que cuando yo le hablé de esa persona trabaja con ella y ella estaba segura, porque yo no la conozco a ella ni conozco su entorno de trabajo, ella estaba segura que Dios le había hablado. Entonces, hay evidencia. Por eso mismo yo no tengo redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube simplemente y WhatsApp. ¿Por qué? Porque estamos en una generación incrédula que vive atacando de lo que ellos carecen. Exacto. Si tú te das cuenta, la gente hoy ataca al que llama por nombre simplemente porque ellos no lo hacen. Dios mío. Cuando tú te vas a la antigüedad, quizás no había manera de que atacaran a esos hombres. William Branham, un hombre muy usado por Dios, llamaba a la gente por su nombre. Le decía, ¿te llama fulana? Sí, Jesús te sana.
O sea, el hombre caminaba en esa ciencia. Cuando tú te vas, el mismo Liu Bai llamaba por nombre. Pero ¿por qué no lo atacaban como esta generación hoy? Porque hay una generación en estos tiempos que en vez de ser genuino, lo que ha hecho es que ha buscado en las redes sociales, y como antes no había redes sociales de esa manera, no era posible atacarlo. El problema no es que no lo ataque, el problema es no englobalice a todo el mundo en lo que no todo el mundo está. Tú puedes atacar a alguien que quizás, y oye, por ejemplo, no es un ataque. Es tú, por ejemplo, te diste cuenta que alguien lo hizo porque te conocía, porque habló de ti, porque esa persona lo buscó en las redes y tú viste que no hubo rema, no te dijo nada, porque ahí que está el punto. Creemos en esta generación, por la falta de conocimiento, que llamar por nombre es profecía. Eso no es profecía. Mira, hay un punto muy importante. Mira, tú estás tocando el tema de la profecía. Y es que yo digo que me llegó solamente que el profeta no puede tener muchos amigos. No. No puede tener muchas amistades. No. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque cuando ahí viene el problema de la duda, de la incredulidad de la persona a la cual se le está dirigiendo la profecía. Y es que, por ejemplo, si el profeta, aunque sea genuino, sea un hombre de búsqueda de secreto, tiene amistades con Petronila o tiene amistades con Sutaneja, ¿qué va a pasar? Que la persona que va a recibir la profecía de tu parte no te conoce a ti, pero sí conoce a Sutaneja, y ya porque ve ese lazo de amistad entre ustedes dos, ya va a dudar de lo que tú estás diciendo que sea de parte de Dios. Exacto. Por simple el hecho de la amistad que tú tienes con Sutaneja. Entonces, por eso es que el profeta tiene que vivir aislado, apartado, en lo secreto, en lo íntimo, para que cuando Dios empiece a señalar a la persona y a dar una palabra de profecía, haya un respaldo masivo de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué pasa? Yo he aprendido algo. Hace unos días atrás, yo decía eso mismo. Y yo le decía, Señor, no me puedo juntar con esos jóvenes a ayudarlo a crecer, porque yo en esa iglesia profetizo y he llamado mucha gente por nombre. Entonces, tú me has usado por tu misericordia, porque Dios es quien me ha usado. Y yo le decía al Señor que no podía ligarme con ellos, porque cómo iban a ver entonces la profecía. Y el Espíritu Santo me dijo algo. Jesús anduvo con la multitud y nunca dejó de llamar por nombre. Andaba con Pedro y le preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Sin embargo, cuando Pedro respondió y Pedro le dijo, yo digo que tú eres el Cristo, Jesús le dijo, tú eres Simón y yo digo que tú eres Pedro. Sí. Y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, nota que Cristo Jesús andaba con él. Sin embargo, puso un nombre sobre él, la cual en el Espíritu ese era su nombre. Ese era su nombre. ¿Cuál es la evidencia de que una persona te conozca o no te conozca? Que cuando profetiza habla las cosas más íntimas tuyas, que solamente tú puedes saber que Dios conoce. Sí. Porque si yo te profetizo que te llamas Manuel Acosta, eso yo lo sé. Eso no es profecía, pero yo te conozco. Ahora, ¿qué pasa si en medio de la profecía te digo, mientras tú venías, te pasó tal cosa y tal cosa que tú no me lo has hablado? Tú vas a decir, espérate, este tipo está dimensionado. Aunque nos conocemos, tú vas a entender que lo que te estoy diciendo es de parte de Dios. Entonces, hay una diferencia. Por ejemplo, lo que me gusta de lo profético es que yo anhelo que esta generación llegue a esos niveles. Por ejemplo, yo recuerdo que en un momento estaba con unas mujeres en un ambiente profético a sí mismo. Y en eso yo estoy hablando con ellas y recuerdo que yo le decía a una, ministrándole, le decía, Dios se metía en los pensamientos de la gente. Y cuando le dije esta palabra, le dije, ahora mismo tú estás pensando esto con esto, esto con esto, esto con esto. Y la mujer cayó al suelo. Dios. En esos mismos días le digo a otra, ¿qué edad tú tienes? Me dice, no, los años no se dicen. Digo, ¿va a dejar que Dios lo revele? Pues a los 2 minutos le digo, veo el número 44 sobre ti. Me dice, esa es mi edad. Digo yo, de amar. Entonces, todo va a depender en el nivel profético que tú camines, porque el don se ejercita a través del tiempo, tú vas fluyendo a más conocimiento. Error de estos tiempos. La gente quiere crecer en lo profético cuando en el secreto todavía Dios no le ha dado una señal de crecimiento. Y tú no puedes intentar profetizar lo que todavía tú no tienes. Dios. Por eso es que hay mucha equivocación en estos tiempos. Porque la gente intenta decir, por ejemplo, si el don de ciencia no está en ti, o el don de ciencia está iniciando, tú no puedes venir a querer llamar a todo el mundo por nombre. Porque todavía Dios no te ha mostrado en secreto, no te ha revelado de que eso está sobre ti. Entonces, ¿cuál es la seguridad? Cuando ya tú conoces la voz de Dios. La voz de Dios se conoce en el secreto, claro, en la intimidad. Entonces, mientras tú vas orando y tú vas teniendo contacto con Dios, tú vas creciendo poco a poco. Cuando yo inicié en la ciencia, yo recuerdo que yo no inicié de que te llama fulana. No,
Yo inicié en la ciencia y ni sabía que era ciencia. ¿Cómo así? Yo recuerdo que un día estoy en un monte de aquel lado del río y estoy orando, hablando con Dios. Y en lo que estoy hablando con Dios, orando, recuerdo que yo iba 8 horas a ese monte a orar solamente para escuchar la voz de Dios como lo hacía Elías. 8 horas. Y yo le puse el Carmelo, sí. Y yo recuerdo que ese lugar yo iba, oraba y salía. Cuando yo salí, recuerdo que al otro día yo llego a casa de mi madre. Y en ese momento yo estoy profetizándole a alguien que está ahí y le estoy diciendo, veo una gripe seca en tus pulmones de cuando te metías en tal río, en tal año. Dios mío. O sea, me fui a su pasado que yo mismo no lo conocía porque era un niño. Y cuando le estoy hablando de ese pasado, aconteció que yo le puse la mano y la persona vomitó lo que tenía en los pulmones. Wow. Entonces, tenemos una generación pendiente a ella que va a vomitar y al final no vomita. Exacto. Están improvisando. El problema no es que tú digas que vaya a vomitar. El problema es antes de tú orar, antes de tú ir al lugar a predicar, Dios te mostró que alguien iba a vomitar. Te dio señal que era esa persona. Por ejemplo, yo fui a predicar hace como 2 viernes a una actividad cerca aquí. Y mientras estoy predicando, aquí en la casa, el Espíritu Santo me habló de una familia García. Y yo, cuando llego a la actividad, el Espíritu Santo me dice, mira, el de la camisa roja que está allá arriba tocando es. Yo me quedo tranquilo porque él me habló de García, pero él no me dijo quién era aquí. Cuando llego allá a la actividad, entonces allá veo quién es la persona. Cuando lo llamo, le digo, Dios me habló de una familia y me dijo, levanta tu mano, varón. Hay esto, con esto, y veo una familia que será bendecida a través de ti, García. El hombre comenzó a danzar bajo su cabeza, el joven, y luego el pueblo se quedó como así, como esperando, como a ver si era verdad. Sí. Y yo dije públicamente, varón, la gente como que cree que mentira. ¿Usted ya me ha hablado? Dijo él, no. ¿No tenemos redes sociales? No. ¿Cuál es su apellido? García. Digo, pues la gente como que... Entonces ahí la gente lanzó. Hay un viento y se de prendieron. abanico. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento de la profecía es necesario que tú pases tiempo con Dios, porque a través del tiempo tú vas a ir creciendo en lo profético. Mientras más secreto tú tienes con Dios, es más grande el crecimiento profético. que tú Claro, tengas. claro. Mientras más tú hablas con Dios, más tú conoces la voz de Dios. Por ejemplo, a mí me pasa cada rato. Yo estoy ahí normal, salgo a caminar, a hacer ejercicio. Y mientras voy caminando, pienso en alguien y a los 2 minutos veo a esa persona. Por ejemplo, en estos días... Ya eso ya tú lo tienes ya como un hábito. Ya, sí, porque ya cuando estás tú vives... acostumbrado ya. Eso es la ciencia. Pero cuando tú vives una vida de oración, los dones en ti se mantienen despiertos, activos. Por ejemplo, otra cosa que yo hago es que yo mantengo todo el tiempo mi espíritu orando. Yo siempre estoy orando en lengua por dentro. Dios mío. Hay gente que enseña y dice que no siempre tú puedes hablar en lenguas. Ese es su conocimiento. Ahora bien, Pues tocaste un punto importante. Sí. Hablando por dentro, el secreto. No es que tú hables en lengua, que todo el mundo te oiga Exactamente. cada rato, 24 horas hablando en lengua, que todo el mundo te escuche. exactamente, Y sepa pero que- hay algo que yo he aprendido en la palabra. Si tú te das cuenta, el único don que tú puedes controlar es el don de lengua. El apóstol Pablo expresó y dijo, si alguno habla en lengua y no hay quien interprete, calle. Calle. En pocas palabras, eso tú puedes manipularlo. Claro. Eso tú puedes controlarlo. Oiga. Sin embargo, nota algo. El don de lengua que es hablando tú lo puedes controlar, pero la sanidad no se controla. No. No hay forma. Hay dones que tú no los puedes controlar. El único don que tú puedes controlar es simplemente la boca. Exactamente. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que la gente yerra porque quiere profetizar lo que se le ha revelado en un tiempo que todavía no es el tiempo de hablar lo que se le reveló. Viene una pregunta. David, ya que tú has estado hablando acerca de las experiencias que tú has tenido del don de profecía que se ha ejercido en ti y que se ha evidenciado verdaderamente de que Dios te usa en ese don de profecía, que son pocos, porque la Biblia dice que el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra de dicho profeta, será reconocido como el vidente que Dios envió. Hay muchos profetas que son unos adivinadores dentro de los escenarios, Exacto. que lo que están improvisando a ver en cuál la pegan. Y cuando Exactamente. se peguen una, ya vienen 10 y piensan que el hombre es genuino, pero no sabe que fue esa que pegó. Ya el hombre está Exactamente. sudando frío diciendo, ay, mi madre, pegué en este y ya la gente está confiando en mí, lo que yo tengo y yo no lo tengo. ¿Entendiste? Hay Exactamente. profetas que son así y están asustados, que van a ver este video. Entonces, yo quiero que tú me expliques cómo fue que tú adquiriste ese don profético, en qué momento Dios te dio a entender, tú eres profeta, ya tú estás declarado como un profeta en la tierra. Bien,
Sabe que cuando yo era niño, a mi madre le profetizaron y le dijeron, a ella le habían profetizado que ella no iba a dar más a luz. Sin embargo, tenía 37 años de edad y ella orando de rodillas, llorando, un varón entró a la casa y le dijo, ¿por qué tú lloras si lo que tú tienes ahí es de Dios y le vamos a llamar David Daniel? Dios. Ella dice que él le dijo, profeta es lo que tú tienes ahí. Ahora bien, no es tú llamarte profeta, es tu evidencial que lo eres. Porque cualquiera se puede llamar profeta. Exacto. Pero si no hay profecía sobre ti, el problema no es profetizar. El problema es qué cantidad de profecías han tenido cumplimiento en tu boca. Porque ahí es donde tú te das cuenta que es profeta. Porque cualquiera dice así dijo Dios, así dijo Dios, así dijo Dios. Y si no hay cumplimiento, tú no eres profeta. Son profecías Cuando vacías. tú das palabras que tienen cumplimiento, ahí es donde tú te das cuenta. Por ejemplo, siendo un adolescente, que yo no era de que ministro, nada de eso, no conocía a Dios, yo recuerdo que le dije a mi mamá, mira, esa es la hija tuya, que va a dar el primer hijo varón. Esa ni siquiera había tomado varón todavía. Era una señorita. Dios. No había tenido novio nunca. Sin embargo, esa fue la primera que dio el hijo varón. Le dije, la segunda que lo va a dar el varón va a ser esa. Y así mismo pasó. En esos tiempos yo era un muchachito, yo no sabía lo que era eso. ¿Qué pasa? A mis 17 años comienzo en la batería y comienzo ahí a tocar y comencé a crecer. Pero ¿qué pasa? Ya a los 19, 20, cuando cumplí los 20 años, de ahí en adelante comencé a meterme con Dios y a buscar a Dios. De ahí entonces comenzó a manifestarse lo profético en mí. Comenzó Dios a dar profecía y por aquí mira esto, con esto, veo, le dijiste a Dios esto, le dijiste a Dios. Entonces ahí yo comencé a ir creciendo. A través del tiempo he ido creciendo porque la oración me ha ayudado a ir conociendo la voz de Dios. La gente que me ve, a mí me jalaron esto de unos muchachos y me dicen, varón, pero que yo te vi hace un par de años atrás metido en una planta de agua tirando botellones. ¿Cómo fue que Dios lo hizo contigo que ahora tú estás llamando gente por nombre? Digo, es su gracia. Sí. Es su gracia, no soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más tú buscas a Dios, más tiempo, más horas tú pasas con Dios y tienes contacto con Dios. Porque ese es el problema. Hay gente que dice, oré 2 horas, pero tú te hincaste a orar, pediste y Dios no te habló y ya te paraste pensando que oraste 2 horas. Tú no has orado. Orar es hablar con Dios. Si Él no te ha hablado, tú todavía no has orado, tú pediste. O sea, Dios mío, esto está fuerte. Es decir, que tú y yo estamos, hablando. Estamos dialogando, porque yo te estoy haciendo preguntas y tú me estás dando respuestas. Entonces, hay personas que le hacen preguntas a Dios, pero no esperan la respuesta de Dios. Exactamente. Entonces, no han orado. No han orado. Todavía no han orado. De hecho, hay unos misterios. Por ejemplo, yo me di cuenta cómo fui creciendo en la ciencia, en la profecía, y fue a través de que yo oraba mucho. Oro por su misericordia, ¿verdad? No me jacto de que oro mucho. Pero en el tiempo de oración pido cosas a Dios. ¿Cuál es mi problema? Que yo casi no oro pidiendo a Dios en mi idioma. Yo casi oro más en lengua. Entonces, dice la Biblia que el que habla en lengua habla directamente misterio con Dios. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo, claro está. Lo importante de la oración no es tu pedir, es tu entender cuál es la correcta voluntad de Dios, lo que tú estás pidiendo. Exactamente. Porque si tú te das cuenta, hombres de Dios que oraron, y Elías fue un hombre sujeto a pasión igual que tú, igual que yo, tenía deseo igual que tú, igual que yo, sin embargo, fue un hombre que lo vemos como un extraterrestre por lo que Dios hizo a través de él. No era que un extraterrestre, es que él conocía la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, varón, pero para llorar en el espíritu, solamente es en lengua, no. Dios puede poner que tus palabras entren al espíritu y tú ores conforme a la voluntad de Dios. Orar en el espíritu, orar en la voluntad de Dios. Exactamente, acondicionado a lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo yo recibí eso? ¿Cómo yo me pude dar cuenta que eso estaba? Porque, espérate, está el don profético sobre un hombre que se activa y esa persona puede profetizar. Cada vez que el espíritu viene a él, el don se activa, esa persona puede hablar. Pero está el ministerio profético, que en estos tiempos mucha gente ha querido quitarlo. O sea, don profético y ministerio profético son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Defíneme ambas. Ahora bien, ¿qué sucede? Esta generación, al que tiene el don profético, lo llama profeta también. Pero si tú te das cuenta, Pablo habla de los dones y habla del don de la profecía, pero también habla de los ministerios. Y él dice que está el apostolado, está el profeta. Entonces, no podemos decir que hoy existen los pastores si los profetas no existen. Entonces, los 5 ministerios lo estamos dejando como
y te das cuenta que es una generación que está atacando eso y está diciendo que los profetas no existen en estos tiempos, que solamente hay personas con el don profético, sin darse cuenta que están atacando el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. David, hay una parte muy fuerte que tocaste y que a la vez me llegó a la mente, y es que aparte del don profético están atacando un don, lo están obviando, un don que fue puesto por el mismo Dios, ¿me has entendido? Que fue el apostolado. Hay gente que creen que no existe apóstol, que cuando se ve de apóstol como que apóstol no apóstol, como que lo tienen como fuera de la lista, del listado. Entonces tú le preguntas, ¿cuál es el trabajo de un apóstol? Te dicen plantar iglesias. Sí, Y no hay gente que lo ha hecho. Fundador de la iglesia. Y no hay gente que lo ha hecho. Bastante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es que no puede existir un ministerio cuando esté escrito en la Biblia de que a uno lo constituyó, porque es una constitución. A uno lo constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, pastor, maestro. O sea, hay una constitución ahí. No podemos viar de que lo haya. Ahora, no todo el que se llama lo es. Exactamente, ahí es que está el punto. Lo que pasa es que es el problema. Tenemos que identificar que hay gente que se llama y hay gente que Dios lo llama. Que Dios llama, porque un ejemplo, si a ti te da la voluntad, o sea, te nace, porque tú tienes los recursos, te nace un ejemplo levantado, pues, una obra grandísima, y por ejemplo formarla, o sea, vamos a poner 200 membresías, 300, 400 membresías, y después tú quieres otorgársela a alguien capacitado para seguir esa función, plantando más lugares, y ya tú te vas a plantar, ya tú no eres apóstol por eso. Entonces, mira, ¿sabes por qué? Porque eso nació de ti, no que Dios te haya dado la orden de que lo hiciera. Exactamente, ahí está el punto. Por ejemplo, Pablo dice que se le dio el apostolado, fue por misericordia que se le dio. Sí. Ahora bien, Pablo habla de eso, pero Pablo lo que está es reflejando una humildad. Si tú te das cuenta, cuando Dios le dice a Ananías, ve y ora por él, porque él vio en visión que le ponía la mano sobre su cabeza y él recibía la vista. Ahora bien, cuando Jesús le dice esta palabra, cuando Dios le dice esta palabra a Ananías, Ananías, ¿qué hace? Ananías va donde él